Hola, muy buenas. Bienvenidos nuevamente al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. La semana pasada vimos el tema de animar y cómo Pablo tenía el deseo de animar al cuerpo en cada contexto de su vida. Y hoy vamos a seguir y vamos a ver un desafío importante para nosotros en el día a día de nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros nos podemos encontrar en situaciones donde hay tribulaciones, donde hay pruebas, donde hay problemas. Estoy seguro que entiendes lo que digo, pero veremos en la actitud de Pablo algo que Dios quiere que nosotros también pongamos en práctica. Porque como Pablo, nosotros vivimos después de la crucifixión, pero también entonces miramos atrás a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y con la resurrección, pero también miramos hacia adelante por la venida futuro de Cristo. Porque sabemos, como dice la palabra, que Él volverá. Pero la pregunta para nosotros es que si nosotros vivimos con eso como una realidad en nuestras vidas, como algo real, porque a veces hablamos tanto de una cosa, pero igual no lo creemos o no lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Esto es un contexto. Entonces veremos los ejemplos de los discípulos en este entonces en la Biblia. Y vemos cómo ellos estaban dispuestos incluso a dar su vida por el testimonio. Dar su vida por Jesús, por Dios. Aunque venían políticos, venían fuerzas para decir, mira, si tú no estás dispuesto a negar, a ser un seguidor de este Dios, pues vas a pagar con tu vida. Incluso en esas situaciones muchas personas dijeron que, mira, yo soy un seguidor de Jesús. Entonces, yo no puedo negarle. Entonces, hemos visto ya en Pablo que él predicaba y muchas veces pasaban cosas horribles, pero seguía predicando. Igual cambiaba de lugar, pero nunca dejó de predicar la esperanza que se encuentra en Jesús y lo que Dios hizo para nosotros y el perdón que nos ofrece. Entonces hoy vamos a ver que Pablo ya en este viaje ya está en una misión, que ya tiene en mente que tiene que llegar a Jerusalén. Y veremos por qué es tan fuerte eso en un momento. Pero estamos en Hechos 20, y empezando en el versículo 13 dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Troquilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces vemos que ya va con una misión, tiene que llegar a Jerusalén. Y ya no ha parado en Éfeso, entonces ya sigue por delante, pero entonces, ya dice en el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces ya llama que ellos vengan a donde está él, y tienen que viajar como unos 58 kilómetros para llegar donde está Pablo. Pero Pablo tiene un mensaje para ellos. Y dice en el 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me ha
comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos el mensaje que tenía para los líderes de las iglesias ahí en esa zona, bueno, los que había llamado de Éfeso. Y es interesante porque nos dice aquí varias cosas. Primero vemos que él dice desde el principio, sabéis que yo he venido sirviendo al Señor. Entonces él no buscaba su propio deseo, él no fue conducido por su propio deseo, ni tampoco buscaba lo que él podía alcanzar o lo que podía recibir. Entonces venía sirviendo al Señor. Su deseo era agradar a Dios con lo que hacía. Y claro, la primera pregunta para nosotros es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos para que alguien nos vea? ¿Lo hacemos para conseguir algo? ¿Para que esa persona se cambie? ¿Para que mi vida sea más fácil? ¿O deseamos servir a Dios y agradarle a Él primeramente? Y después, entonces decía, que ha estado sirviendo a Dios, al Señor, con toda humildad. O sea, él no venía ya hablando de su importancia, de sus emociones, de lo que él podía hacer y el por qué. Él no hablaba de él mismo. No venía, no entraba como alguien mejor. Y igual había un tiempo en el pasado cuando ya Pablo o Saulo hablaba de todos sus estudios, sus experiencias, sus títulos. Y eso lo vemos en Filipenses. Y voy a ir ahí un momento porque veremos su actitud hacia esas cosas. Esto es Filipenses 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces vemos que es algo importante porque lo ha repetido. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Eso es la base de la actitud de Pablo que vemos en Hechos. Sino, y dice en el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo dice, mira, si vamos a hablar de calidades humanas o vamos a hablar de cosas que podemos usar para presumir en los ojos humanos, yo más. Entonces, si quieres entrar en el juego de compararse, mira, yo voy a ganar, dice Pablo. Pero no se queda ahí con esa actitud. No está diciendo, yo soy mejor que tú. Después explica y dice en el 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo.
Esa palabra perdida es una palabra que es como ya el excremento. Entonces, algo que ya no vale para nada. Entonces, no se puede ni entrar en la misma conversación de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Pablo dice, mira, nosotros debemos vivir humildes, porque nuestros estudios, nuestros títulos, los reconocimientos, esos no nos hacen más importantes que nadie. Entonces, ya lo más importante es conocer a Dios, hacerle conocido en nuestras vidas. Entonces, aquí Pablo dice, mira, sabéis que yo he venido sirviendo al Señor y he venido para servir humildemente. Eso no quiere decir que no valgo, que debo hablar del pobre de mí. No, pero es que no soy mejor que nadie solo por lo que Dios me ha dado. No soy mejor que nadie. Somos iguales, todos nosotros necesitamos un Salvador. Dios nos da dones, Dios nos da capacidades, Dios nos enseña, pero eso no nos hace mejores que nadie. Entonces debemos ya humildemente recibir lo que Dios da y dar a los demás, reconociendo que ellos también tienen esa necesidad y no soy mejor. Entonces Pablo mismo lo decía. Entonces yo he venido desde el primer momento sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Entonces ha sufrido, pero ha seguido. A pesar de las amenazas y sufrimiento, Pablo seguía sirviendo al Dios, y en concreto nos dice, a pesar de eso, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces, él ya servía anunciando la esperanza a cada persona públicamente y también por las casas, para que la gente conociese a Dios, o tenga la oportunidad, por lo menos. Entonces, Pablo, a pesar de sufrir, a pesar de las amenazas, comunicaba todo y en todo lugar. Y después, entonces, dice, testificando a judíos y a gentiles. O sea, esto igual nosotros ni pensamos en eso, pero en ese momento fue ya algo muy importante, porque ya estamos hablando de un mundo en ese entonces de divisiones, pero Jesús había roto las paredes, las murallas, las divisiones. Y el Evangelio es para todos. Y Pablo dice que mira, yo he hablado a todo el mundo, porque todos necesitan oír el Evangelio. Y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos también el mensaje, el arrepentimiento y confianza. El arrepentimiento de nuestros pecados, nuestra manera de separarnos de Dios y querer hacerlo de nuestra manera. Reconocer que hemos pecado, que hemos ya
ido por otro camino, pero necesitamos a Dios. Y después poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, quien murió por nosotros, pero después al tercer día resucitó y vive y volverá. Entonces, confiar en quién es Jesús y que Dios nos ofrece su perdón a través del sacrificio de Jesús. Entonces, fue su mensaje a los judíos y a los gentiles. Y después, ya cambia, ya no habla del pasado, pero dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces Pablo dice, mira, yo tengo que llegar, yo sé que tengo que empujar y llegar a Jerusalén. Y no sé en qué es lo que me espera ahí exactamente, pero el Espíritu Santo me va revelando de que serán tribulaciones y prisiones. O sea que ahí voy a sufrir. Si tú ya hoy recibes un mensaje así, que tú tienes que ir a otro sitio y allí vas a sufrir para Dios, ¿ya empujas para correr, para llegar ahí? O pensamos en nosotros primeros y ya dejamos que esa actitud de preservarnos a nosotros mismos, primeramente, que eso tome el control. Y no estoy diciendo que si vemos una situación peligrosa que debemos ya entrar ahí corriendo, pero debemos seguir la voluntad de Dios y confiar en Él. Y vamos a hablar de esa actitud, de esa perspectiva en un momento. Pero nosotros como Pablo debemos andar con sabiduría de Dios. Por eso digo que si hay una protesta ahí, hay violencia ahí, entonces, como antes habíamos visto, que Pablo no entraba. Y Dios le había dicho claramente que mira, no debes salir ahí. Entonces usaba a varias personas para comunicarlo. Pero sabemos que muchas veces por servir a Dios vamos a recibir persecuciones o vamos a experimentar persecuciones o tribulaciones. O incluso puede ser también momentos de cárceles. Y no es decir que exactamente lo mismo que pasaba con Pablo nos va a tocar a nosotros, pero sí pasaremos momentos complicados. Entonces, seguir a Dios no quiere decir que todo irá perfectamente siempre. Jesús mismo nos dijo que en este mundo sufriremos aflicciones, pero podemos, incluso estando en las aflicciones, podemos confiar porque Él ha vencido. Entonces nosotros sabemos que lo que pasa en este mundo es de un momento, aunque ahora mismo nos puede parecer como algo largo. La eternidad es más. Y al final, esta vida pasa en un momento. Entonces, Dios quiere que nosotros recordemos que incluso en los momentos oscuros, Él sigue estando con nosotros. Él entiende y camina con nosotros, nos lleva. Entonces, si ahora mismo estás sufriendo y no entiendes el por qué y ya te sientes como que Dios te había dejado, te animo a parar y hablar con Él.
porque te prometo que sigue estando ahí contigo. Aunque hay momentos que no lo sientes, está ahí. Háblale. Vuelve a pedir que tú termines la carrera que Dios ha puesto delante tuyo. Y que Él reciba la gloria y que te dé fuerzas para seguir dando pasos. Habla con Él. Él te ama. Pero después vamos a seguir. Entonces Pablo dice lo que le espera. Pero después en el versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, mira, esto de sufrir, no, ya en este momento no me importa. Yo entiendo que lo más importante es acabar bien la carrera que Dios me ha dado. Y el ministerio que el Señor me ha dado para comunicar el Evangelio de la gracia de Dios. Porque este mundo necesita oír que hay esperanza. Y en la oscuridad, la luz del Evangelio brille. Y es un poder que este mundo no puede contra él. Porque si yo hablo de Dios y que Dios es bueno y que Dios es fiel, cuando mi vida va de maravilla, realmente eso no es dar testimonio. Realmente eso no es mostrar la realidad que mi Dios es fiel y que mi Dios vive. Es cuando ya estoy sufriendo, es cuando ya tengo una enfermedad, es cuando ya vez tras vez recibo un palo y no entiendo el por qué. Pero puedo volver a esa verdad que Dios está conmigo. Y Dios ve todo. Y Dios ya usará todo en mi vida, pero también para que su evangelio expande. Y Dios sabe cada detalle. Y sigue estando ahí. Entonces Pablo dice, mira, si me toca sufrir, yo sigo. Si me toca enfermedad, sigo. Si me toca una multitud gritándome, sigo. Porque yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es fiel, el que tiene el futuro en sus manos y me está llamando a estar en su presencia durante la eternidad. Entonces vemos la perspectiva de Pablo. Su actitud es que sí, me vienen estas pruebas, estas tribulaciones, estos momentos de sufrir, pero después me viene la eternidad. Después voy a entrar en la presencia donde yo podré ver a mi Salvador cara a cara y oír su voz. Y quiero que Él me diga, muy bien, siervo fiel. Nosotros tantas veces pensamos solo en los años de esta vida. Entonces ya pasamos todo el tiempo pensando en los, ¿cuántos pueden ser? 40, 50, 60, 70, 80, 100 años que tenemos aquí en la tierra. Y solo pasamos igual minutos pensando en lo que viene después.
Y estamos tan tristes de empezar a perder las capacidades en este mundo. Y no estamos ya pensando en la sabiduría, las enseñanzas, las experiencias que Dios está usando para enseñarnos y cambiarnos y madurarnos y prepararnos para servirle a Él mejor y también para entrar en su reino y conocerle. Hay un pasaje que esto viene de Mateo 16 y entonces aquí esto es Mateo 16, 24. Entonces dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces ya, ¿cómo nos ayuda si nosotros tengamos una vida fácil y ganamos todo lo que este mundo puede ofrecer, pero perdemos la eternidad con Dios? Tantas veces buscamos lo bueno de este mundo y ya es como que sabemos que Dios es bueno, entonces ni pensamos en lo porvenir. Pero yo creo que aquí con Pablo tenemos un desafío de cambiar nuestras gafas, de cambiar nuestra perspectiva. Y sí tenemos que ya sobrevivir en esta vida, tenemos que servir a Dios y ya buscar provisión por nuestras vidas. Hay cosas que necesitamos, pero también dice en la palabra de Dios, si buscamos primeramente su reino, todas estas cosas se añadirán. Pero todo es una acción, no es estar ahí sentado y decir, bueno, Dios hará todo para mí. Entonces, bueno, voy a ver la tele. Es buscar a Dios, servirle, conocerle y poner lo que vemos de Él en acción en nuestras vidas. Él nos guíe. Entonces podemos ser como Pablo y decir, mira, Dios tiene la última palabra. Dios tiene mis días, mis años ya contados. Dios sabe todo. No vivo en miedo. Miedo ya no es mi dueño, no es mi Señor. Jesús es mi Señor. Dios nos ha comprado y Dios es fiel. Y caminará con nosotros a través de todo y hará maravillas entre nosotros. Y hay momentos que no hace igual el milagro, la respuesta aquí en la tierra. Pero aún así muestra que es el Dios fiel y usa el testimonio de sus hijos e hijas, que están ahí siguiendo, dispuestos a pasar por lo que sea, por Él. Porque Él lo merece todo. Pablo dice el mismo concepto en Romanos 12. Presenta el concepto que debemos presentarnos como sacrificios vivos. Entonces ya es dejar a Él, dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas. Y nosotros gozarnos en el privilegio de poder servir humildemente al Creador del universo, quien mostró su amor para con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir?
solo pensando en nosotros o mirando también las necesidades del mundo que tenemos alrededor. Bendiciones y seguimos caminando detrás de nuestro Salvador y buscando ejemplos y enseñanzas de las vidas de los que han ido delante de nosotros. Si tú tienes cualquier necesidad o una necesidad de oración o de ánimo o lo que sea, avísanos. Y ya, si nos envías un mensaje, ya nos pondremos en contacto contigo. Pero queremos que sepas que no estás solo o sola y que hay un cuerpo grande y un Dios aún más. Bendiciones. Y pronto nos veremos por aquí.